Dios los bendiga, espero que estén teniendo un hermoso domingo, Día del Señor, y bienvenidos otra vez a esta serie que se llama Éxodos. Y estamos yendo otra vez de del libro de Éxodos, uno de los libros más influyentes, creo que yo puedo decir eso. Es uno de los libros más impactantes. Miramos el poder y la mano de Dios, las maravillas de Dios a través de este libro. Pero antes de seguir con lo que vamos a estar en esta serie, en este nuevo título del mensaje, recordarles que seguimos teniendo oración cada lunes de 6:30 a 8. Estamos orando en el cuarto 206 y están invitados. Seguimos orando por la nación, seguimos orando por la iglesia, seguimos orando por las necesidades de la iglesia, seguimos orando para que Dios avive nuestros corazones, para que Dios nos ayude a seguir buscando el rostro de Él y seguir animándonos para llevar el Evangelio a aquellos que no conocen. Están invitados cada lunes de las 6:30 a 8. Y si no puede asistir y quiere oración, puede mandarnos un texto o un email al email mío, que es Felipe@KC. Ya se me olvidó cómo se dice el email, pero es Felipe @coronilla, con la letra K, CF Church.org. Otra vez lo vuelvo a decir, es Felipe K de kilo, C, F, punto org. Pueden mandarme un email y dejarme saber qué es lo que quieren que estemos orando. Y o pueden ponerlo también en YouTube cuando estén viendo esta plataforma. Pueden poner ahí porque piden oración. Eso es cada lunes de 6:30 a 8. Y también tenemos estudio bíblico que estamos yendo a través del libro de Filipenses, que son los miércoles de 6:30 a 8. Están invitados también y es en el cuarto, en el Great Room, y estamos cada miércoles ahí, estamos estudiando, estamos viendo la palabra de Dios y estamos animándonos y estamos fortaleciéndonos y estamos creciendo. Y creo que es importante que sigamos orando y que sigamos estudiando la palabra de Dios, porque así nos ayuda a crecer. Así nos ayuda a vencer estas etapas en nuestra vida que tenemos dificultades. Creo que una de las cosas cuando nosotros empezamos a hacer lo que Dios nos manda a hacer, empiezas a llenarte de las cosas de Dios y va saliendo todo lo que no es de Dios. Y es importante nosotros estar orando, estar en la palabra y estar estudiando como un cuerpo de Cristo. Dicho eso, también quiero dejarles saber que ya regresamos al edificio donde estábamos antes. No sé si ustedes han estado en ese edificio, pero estamos en el Learning Center y comenzamos de las 2 de la tarde a las 3:30 los servicios. Yo sé que ustedes lo están viendo en la mañana. Creo que va a haber cambios. Esto se va a transmitir a las 2 de la tarde también en vivo. Y estaremos unidos con los que están en vivo y con ustedes, los que quieran mirarnos a través de esta plataforma. Entonces están invitados, ya regresamos y es para darle la gloria y la honra al Señor. Aunque nunca nos hemos ido, hemos estado afuera en el aire libre, dando servicios, y luego nos movimos al edificio grande, al santuario principal, y estuvimos ahí dos semanas, y después la semana pasada nos movimos a lo que es el Learning Center donde estábamos antes, y ahí ya vamos a seguir para darle gloria y honra al Señor Jesús. Y creo que es importante que nos reunamos y que sigamos animándonos. Amén. Dicho eso, vamos a seguir con lo que es el estudio, con lo que es el sermón de este día, y que es tan importante que podamos mirar lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Estamos en Éxodos, que se llama la serie, y la parte número 6. El mensaje titulado de esta semana de este domingo, se llama Así comienza. Y así comienza. Es algo impactante. Creo que una de las cosas, todos tenemos un comienzo en algún lugar. Me acuerdo yo cuando me casé hace 25 años, comenzó una nueva etapa en mi vida.
Y creo que ahorita hay muchos comienzos en lo que es en las graduaciones. Estamos teniendo graduaciones, estamos teniendo personas que van a casar también. Son nuevos comienzos, son nuevos principios, son nuevas cosas, cosas nuevas que nunca habían experimentado, que ahora van a experimentar. Ahora vamos a mirar, así comienza Éxodos, y vamos a estar en Éxodos capítulo 11 y 12, y vamos a mirar lo que acontece con la salida de Egipto. Salida de los israelitas de Egipto. Y creo que es importante que podamos mirar esto, porque la semana pasada estuvimos hablando de las 10 plagas, y las últimas 2 plagas no estuvimos, no elaboramos, pero vamos a estar elaborando en la última plaga, que es la muerte de todos los primogénitos. Estaremos viendo lo que Dios nos quiere decir a través de eso. La Pascua, que es algo impactante, que todo cristiano, sabemos que todo cristiano celebramos la Pascua, y lo vamos a mirar aquí en la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Creo que hay un dicho que dice, un proverbio chino dice: un viaje de 1000 millas comienza con un paso. Y en la realidad, todo comienza con un paso. Si no nos movemos, no vamos a avanzar. Y aquí es donde comienza, en estos versículos, en estos capítulos, el comienzo nuevo del pueblo de Israel. Cuando Dios lo saca con mano fuerte y poderosa, con maravillas y milagros que Él hizo. Y miramos a través de los capítulos atrás, del 7 en adelante, hasta el 9 y 10, miramos, y 12 y 11 un poco. En realidad no leímos esos capítulos, pero miramos que la mano del Señor lo sacó con fuerza, con poder, y el faraón no quería soltarlos porque él quería hacer su propia voluntad. Hablamos también de que Dios estaba dándole duro a todos los dioses que ellos creían, diciéndoles y dejándoles saber: yo soy el Dios todopoderoso, no hay otro antes de mí ni habrá después de mí. Y eso quiere decir que Dios es el único que nos puede ayudar, el único que nos puede guiar, el único que nos puede fortalecer, el único que puede hacer todas las maravillas. Y vamos a mirar lo que es el proceso del Viejo Testamento en Éxodos capítulo 11 y 12, y lo vamos a mirar también como cristianos, cómo es que nos afecta a nosotros en nuestra vida cristiana, que es algo impactante. Entonces, solo invito a que vaya al capítulo 11 y vamos a leer del 11, del versículo 4 al 10. Amén. Esto es lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 11, versículo 4. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderá a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia del faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Versículo 10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante del faraón, pues Jehová había endurecido el corazón del faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Vamos a orarle al Señor y dejar que Él nos hable a través de su palabra. Entonces, está en su casita, incline su rostro y démosle la gloria y la honra al Señor. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra y toda la potestad a ti, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos en este día del Señor, en este domingo. Te pedimos, Señor, que abra nuestra mente, nuestro corazón, y que nos puedas ayudar a poder entender tu palabra. La palabra de Dios dice claramente que tenemos la unción, y la unción es el Espíritu Santo,
que tú nos llevas a cabo a conocer las verdades que son hermosas. Tu palabra. Te pedimos, Señor, para el oyente que le ayudes, que abra su mente y su corazón para que pueda entender sus oídos espirituales, para que pueda escuchar y entender lo que tú quieres decir a través de esta hermosa palabra, Señor. A mí ayúdame a ser fiel con tu hermosa y preciosa palabra y que todo lo que digas sea para gracia para el oyente, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor, y te damos gracias porque eres fiel. Y queremos pedirte perdón porque sabemos que muchas veces pecamos y no hacemos lo que es correcto, Señor. Muchas veces no atendemos tu palabra como es y no hacemos las cosas como tú nos mandas. Pero hoy queremos escuchar de ti y queremos saber de ti, Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos en esta tarde, en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que nos sigas guiando a través de esta serie, Éxodos, que sea de gran bendición para nuestras vidas y que podamos poner en práctica cada palabra que sale de ti. Todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué impactante. Una de las cosas que estuve yo viendo en Éxodos, que miramos que Dios aquí claramente habla algo importante. En el versículo 4, en el capítulo 11, dice Moisés, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, al medianoche yo saldré por medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. Ahora déjeme parar ahí. ¿Por qué es que quise parar ahí? Ahora, la Pascua es algo tan importante para nosotros como para los judíos. Para ellos, porque esperan al Mesías todavía y todavía celebran la Pascua, no como lo hacían antes, pero para ellos es algo importante. Para nosotros celebramos la Pascua porque es cuando Jesús murió por nosotros. Pero aquí miramos que Dios dice algo bien importante. El versículo 5 dice, y morirá todo primogénito en la tierra, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito del siervo que está tras el molino, y todo primogénito de bestias. Y habrá gran clamor de la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Ahora, déjame decir una cosa. Primero, que habíamos dicho nosotros en el estudio pasado, la palabra misma dice, miramos aquí que Dios está golpeando a todos los dioses. Ahora, esto es lo más impactante. Cuando yo estoy leyendo estos versículos, estoy viendo que para los egipcios el primogénito era algo tan importante. La primogenitura era tan importante para el gobierno, para la heredad, para todo esto. Ellos, para los dioses. Entonces, lo que está haciendo Jehová, está haciendo Dios aquí, está diciendo, voy a cortar todo y no hay ningún Dios que pueda parar de los primogénitos de los reyes, ni los primogénitos de los siervos, ni los primogénitos de las bestias. Sí, ellos creían que los dioses les agradaban los primogénitos o lo que quiero decir es que ellos se enfocaban que la primogenitura era algo tan especial para los dioses. Y Dios dice, voy a matar a todo primogénito, voy a quitarle la vida a todo primogénito, sea bestias o sean humanos. Está diciendo, no hay nadie que los salve, no hay nadie. Pero también miramos aquí que es una fotografía que el primogénito Jesús muere por nosotros, por el pecado. Él se hace pecado por nosotros. Ahora, la Pascua quiere decir algo tan importante. La Pascua quiere decir que pasar, saltar. Eso es lo que quiere decir la Pascua. Que pasó, sí, todos los que pusieron, y vamos a leer en el capítulo 12 cómo se celebra la Pascua, pero la Pascua es algo importante para ellos porque iban a celebrarla cada año y la Pascua era que pasaba el Señor y no les hacía nada al pueblo de Dios. Y mismo lo leímos ahí. Pero otra cosa que me impacta es esto, dice, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Sí, Dios mismo pasó por medio de Egipto. Dios estaba actuando.
no solamente en ese momento, pero miramos en las plagas otras, que por medio de las plagas estaba pegándole a los dioses y a Egipto en lo que ellos más creían. Pero ahora, personalmente, Dios pasa, dice él, dice esto, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de la bestia. Y habrá clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderá, y dice el versículo 8, y descenderán a mí todos tus siervos, e inclinando delante de mí, dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió Moisés, y salió muy enojado de la presencia del faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá para que mis maravillas se multiplicaran en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Jehová. Ahora, ¿por qué el primogénito? ¿Por qué no el segundo? ¿Por qué no el tercero? ¿Por qué los hombres? ¿Por qué hombres y no mujeres? ¿Por qué? Porque como vuelvo a decir, los egipcios, la primogenitura era muy importante para ellos. Y Dios les estaba dejando saber que solamente hay un Dios todopoderoso. Ningún Dios puede salvar la primogenitura de ellos, aunque clamaran. Ahora déjeme decirle una cosa, para Dios miramos que la primogenitura es algo importante también, pero también miramos que en Génesis nos miramos que José no fue el primogénito, que Abraham no fue el primogénito, que Jacob no fue el primogénito, y el rey más grande que hubo en Israel, David, tampoco fue primogénito. ¿Qué está haciendo Dios en Egipto? Está poniendo todo de cabeza y está dejándole saber que Él es el Dios todopoderoso. Están enseñándoles que solamente hay un primogénito que en verdad es válido, que es verdadero, y ese es Jesús. Sí, aquí en Colosenses, y déjenme cambiar un poquito, Colosenses nos dice esto. Capítulo 1, versículo 15 dice, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Hay un solo primogénito, un verdadero, uno que es el verdadero Hijo, y ese es Jesús. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, venimos a ser parte de los primogénitos. Por eso en Hebreos, y vamos a estar más adelante hablando un poquito de eso, en Hebreos capítulo 12, versículo 23 nos dice esto, ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado al Espíritu de los justos, que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Y adelante vamos a tratar de hablar de eso un poco más. Pero estamos mirando aquí que la primogenitura para los egipcios era importante, pero Dios está diciendo, no es como ustedes piensan. Lo que ustedes piensan no es lo correcto. Los primogénitos y los especiales son los israelitas. Y les estaba dando por todas partes a los egipcios. Ahora miremos en Éxodo capítulo 2, capítulo 12, versículo 2 hasta el 13. Y ahorita va a ponerse todo junto. Miren lo que dice en el versículo 2 hasta el 13. Dice así, este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero de los meses del año. Y déjenme parar ahí. Para nosotros y para ellos eran marzo y abril, porque se celebraba la Pascua conforme a la luna llena, conforme al calendario lunar. Y sabemos por medio de Moisés y de las Escrituras y de Josías, un gran historiador, que se celebraba en medio de marzo y abril, conforme al calendario lunar. Entonces, para ellos era en ese tiempo, y como cristianos nosotros también celebramos eso.
celebramos entre marzo y abril. No sé si les ha tocado ver que la Pascua, cuando la celebramos, muchas veces cae en marzo, los últimos de marzo o los primeros de abril. Entonces miramos que ahí estamos celebrando la Pascua y fue cuando Jesús dio su vida. Amén. Vamos a estar hablando un poco más de eso más adelante. Y dice esto: hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tomase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero de familia. Mas si la familia fuere, perdón, ups, perdón, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y sus vecinos inmediatamente a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomará de la sangre y la pondrá en los 2 postes y en el dintel de la casa que lo han de comer. Y aquella noche comerán de carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asado al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo comeréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordo en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esa es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra, y eso es lo que significa Pascua, pasar, él pasó. Dice y esto: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre, y dice esto: y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Miren aquí qué impactante. Jehová dice: voy a pasar, es algo personal. Otras veces lo miramos a otras plagas que usó, estas plagas para mostrar su poder, pero ahora dice: yo personalmente pasaré, voy a pasar. Y aquí mismo dice en el versículo 12: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Y lo miramos también en el capítulo 11, donde dice que Jehová iba a pasar. Ahora lo está cumpliendo la promesa que Dios iba a pasar por Egipto e iba a herir todo primogénito de bestia y de hombre. Y miramos que esto nos enseña que está golpeando a todos los dioses. Sí, ellos estaban confiados de todos los dioses, tenían dioses, y les dije la semana pasada que era el país más religioso, porque todo estaba conectado a los dioses, todo estaba conectado a los dioses, sus ríos, sus animales, todo, y creían en los dioses, y no hubo ningún dios que pudiera hacer nada porque no existen. El único Dios verdadero y que hace milagros es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, Jesús. Y este es algo bien importante. Los dioses que estaban ellos adorando no eran dioses, eran demonios que estaban influenciando en la vida de ellos y dejándoles saber que oh sí, es un dios, pero no eran nada de dioses. Pero aquí miramos y dice esto: y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Escucharon? ¿Por qué dice él eso? Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Cuando él pasa por todo Egipto
y ejecuta padece todo primogénito, muere todo primogénito de bestia y de ser humano, no hubo nadie que los salvara. No había ningún Dios en el cielo y en la tierra que pudiera ayudarlos, los que ellos adoraban. El Dios de la sanidad, el Dios de la fertilidad, el Dios de la salud, el Dios sol, el Dios de vida, el Dios que ellos tenían, ninguno de ellos podía hacer nada. Y dice aquí, yo Jehová, y luego dice en el versículo 13, y la sangre os será por señal. En la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Ahí está la Pascua. Pasaré, es lo que quiere decir. Y una de las cosas que estuve yo investigando sobre esto, también la Pascua en el hebreo también significa fiesta. Y es lo que celebraban los judíos, festival. ¿Por qué? Porque Dios los había sacado. No solamente eso, también significa la víctima. Entonces, ¿por qué? Porque ponían un cordero y, ¿se acuerdan? ¿Y qué hacían? Esa era la víctima por los pecados de ellos. Entonces miramos que aquí eran, como he dicho tiempo atrás, son las sombras de lo que debe venir. ¿Y quién debería venir? Cristo Jesús. Él fue el que fue colgado en el madero por nuestros pecados, el verdadero Cordero. Y Juan lo puso así, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Y la realidad de todas las cosas, el único que puede quitar, el único que puede redimir, el único que puede salvar, el único que puede guiar, el único que puede bendecir es Jesús, por medio de su nombre. La Biblia dice que todo el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor será dada vida eterna. Y lo vamos a mirar un poquito más adelante. Entonces miramos en el versículo 29 de este mismo capítulo, del capítulo 12, que Dios... que Dios cumple su promesa. Y esto es lo que dice en el versículo 29 del capítulo 12. Dice esto, y aconteció que en la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche faraón, él y todos sus siervos y todos egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese muertos. Qué cosas, ¿no? No quiso entender. El faraón fue quebrantado. El faraón se le dio la oportunidad y no quiso. Qué impactante. Los israelitas salen de Egipto con mano fuerte del Señor. Esa es una de las cosas que me impacta. El título de hoy se llama Así comienza. Así comenzó la liberación del pueblo de Dios. Cuando Dios hiere a todo primogénito, es cuando el faraón dice, los deja salir. Todo tiene un comienzo. Y así comenzó la Pascua para ellos. Y así fue de redención. Miren, primero, un nuevo tiempo. Éxodo 12, 2 dice esto. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres y un cordero para la familia. Perdón, no lo leí correcto, era el 3, pero el 2 dice así, perdón. Este mes os será principio de los meses. ¿Qué está hablando Jehová? Siempre hay un comienzo. Y el comienzo ahí es cuando comen la Pascua y hiere a todo primogénito. Ahí comienza la liberación, la opresión del enemigo. Y luego miramos un sacrificio para todos. En Éxodo capítulo 12, versículo 3, es el que leí reciente. Tómese cada uno un cordero según las familias de los padres y un cordero por familia. Hay un sacrificio que hacer. Y ese sacrificio, toda la familia tenía que tomar un cordero. Y luego no solamente eso, un cordero perfecto tenía que ser. ¿Ok? Y esto es lo que pasa en Éxodo capítulo 12, versículo 5. Dice, el animal será sin defecto,
macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Miramos que para el pueblo de Dios siempre, para el pueblo de Dios había un comienzo de la liberación. Y ese comienzo era el mes que dijimos temprano, marzo o abril. Están guiándose con el calendario lunar. Entonces miramos que después de eso tienen que hacer un sacrificio, traer una oveja. Y no solamente una oveja, pero una oveja perfecta. Y miramos también que iba a ser un sabor amargo junto con algo dulce. Miren lo que dice en el versículo 8 del 12. Y ahorita vamos a conectar todo esto con lo del Señor. Aquella noche comeréis la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comeráis. Y creo que esto es importante porque cuando Cristo Jesús viene, ¿qué es lo que pasa? Carga con todos nuestros pecados, esa amargura. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego, la postura que ellos tomaron. Estamos hablando del pueblo de Israel y vamos a mirar una similitud en lo que es el cristianismo. Ahora miramos que no solamente iban a comer esto, pero también iban a estar preparados. Y esto es lo que dice en el versículo 11 del capítulo 12 de Éxodos. Y lo comeréis así. Dice, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados, y en vuestros pies, y vuestro bordo en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. La palabra de Dios dice claramente que ellos tenían que comerlo así, porque iban a salir rápido. En los panes sin levadura. No tenían que tener levadura porque no podían esperar. Entonces, porque en cuanto Dios hiriera a todo primogénito, el faraón les iba a decir, salgan de mi presencia. Y todos salieron de su presencia. Todos estaban alegres. Dice en el Salmo 105, ¿se acuerdan que lo leímos la semana pasada? Dice que estaban alegres de dejarlos ir, que querían deshacerse de ellos por todo lo que había acontecido en este pueblo. Pero para el cristiano, miramos aquí que la Pascua es Cristo Jesús. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 nos dice esto, limpiaos pues del viejo levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Y luego dice esto Pablo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Esto está diciendo Pablo en 1 Corintios, que ahora la Pascua no es un cordero como en el Viejo Testamento, en el Éxodo, que no es como en el Viejo Testamento. Ahora es una nueva Pascua, cuando Cristo Jesús entregó su vida por ti y por mí, para que pudiéramos tener redención. Y lo más impactante de esto, que cuando Jesús estaba celebrando la Pascua, la salida, que cuando salieron de Egipto, y lo acabamos de mirar en Éxodo capítulo 11, del versículo 4 en adelante hasta el 11, si no me equivoco, y también leímos Éxodo 12, claramente nos deja saber aquí que Dios, se me fue el pensamiento que lo que traía, que Dios liberó a Israel de Egipto. Miramos que Jesús estaba celebrando esa Pascua, estaba celebrando con los discípulos, pero algo pasa en el momento, y lo dije la semana pasada, algo pasa en el momento, cuando Él toma el pan y toma el vino. Hay un cambio total. Ya no vamos al Viejo Testamento por un cordero sacrificado y asado, sino que ahora vamos por este nuevo pacto que es Cristo Jesús. Cuando tomó el pan y tomó el vino, cuando tomó el pan dijo, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. ¡Qué impactante! Luego dice que levantó la copa y dice, este es mi sangre del nuevo pacto. Un nuevo pacto que es Cristo Jesús. Cuando Él estaba en la cruz era el verdadero cordero. Eran las sombras de lo que debe venir y Él fue lo que debe venir. Qué impactante. Y Pablo reconoce claramente que Cristo Jesús es nuestra Pascua. El que nos libera de todo pecado, el que nos sacó del pecado. Déjeme decirle una cosa. En el Viejo Testamento miramos que Dios golpea a todos los dioses físicamente. Sí, sé que espiritualmente lo que estaba atrás eran los demonios, pero si miramos todo fue físicamente
derrotó a todos los dioses, pero ahora miramos algo mayor que esto, que en el Nuevo Testamento Dios derrota todas las potestades, todas las mentiras, todas las confusiones y nos redime espiritualmente, nos da la libertad para tener una relación con el Señor. Aquí claramente nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 a 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Dice, nosotros ya nacimos de nuevo y nuestra Pascua es el Cordero que es Cristo Jesús. Y ya fue sacrificado. Miren lo que dice el nuevo tiempo para nosotros como cristianos. Miren lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Juan Bautista anunciaba, el reino de Dios está cerca, arrepentíos de sus pecados y creer en las buenas noticias. Aquí miramos el nuevo tiempo para el cristiano, que ahora miramos aquí claramente cuando viene Cristo Jesús y da las buenas nuevas, que ha muerto por que va a morir por nosotros. Luego miramos el sacrificio para todos. El sacrificio para todos. ¿Se acuerdan que estábamos viéndolo en el Viejo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento? Dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Está hablando aquí la palabra de Dios y Pedro dice claramente en este capítulo 3 de 1 de Pedro, versículo 18, él lo sabía porque lo miró, lo sintió, caminó con Cristo Jesús, miró sus maravillas, miró el poder que tenía, miró, y no solamente eso, miró también a Cristo Jesús resucitado, al Cordero perfecto. Y dice él esto porque lo conoció, lo vio, vivió con él. Sabía que era sin pecado, era un justo, dice él, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cuando él estuvo en la cruz, murió por nosotros. Y déjeme decirle una cosa, en la hora que Cristo Jesús estaba en la cruz, dice la Biblia claramente que como a la mediodía lo crucificaron. Y dice la palabra de Dios en la mañana, como a las 9 de la mañana, que a las 12, a las 3 hubo oscuridad. Era en el tiempo que mataban más corderos. Y era el tiempo que estaba Cristo Jesús crucificado. Y entregó su espíritu. Dice la palabra de Dios. Y aquí Pedro está diciendo un sacrificio para todos. ¿Quién? Cristo Jesús murió por todos. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. El justo, ¿quién? Cristo Jesús, siendo justo, siendo sin pecado, murió por los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Nosotros. Nosotros somos injustos, pecadores. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, Dios nos salvó por medio de Cristo Jesús. Y dice así, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Está hablando de Cristo Jesús. Y luego dice esto en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Un cordero perfecto. Dice esto. Dice Hebreos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Está hablando de Cristo Jesús. Murió una sola vez, porque Él era el cordero perfecto, y por medio de su perfección nos santificó. Se imputó su justicia a nosotros. Él guardó toda la ley. Era perfecto, es perfecto. Cristo Jesús es Dios. Cristo Jesús es el Mesías. Cristo Jesús es el Cordero que murió por cada uno de nosotros. Y luego dice esto en Mateo 16, 24, 26. ¿Se acuerdan que había dicho un sabor amargo junto con el dulce? Dice esto en Mateo capítulo 16, versículo 24, 26. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Claramente algo amargo y algo dulce. Estamos viendo que
la vida de nosotros es amarga cuando estamos en el pecado, cuando estamos haciendo las cosas malas, pero Cristo Jesús les dijo a sus discípulos, el que quiera seguirme, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Dice, si en verdad quieres ser mi discípulo, vas a tener que dar tu vida. ¿Cómo? Entregar todo a Él. Y dice esto, ¿por qué dice Él esto? Y tome su cruz y sígame. Le está diciendo a los discípulos, está diciendo, si en verdad quieres seguirme, te va a costar, y te va a costar tu vida, y te va a costar hasta la muerte. Porque la cruz era la muerte. Entonces estamos mirando que algo dulce y algo amargo. ¿Cuál es lo dulce? Muchas veces nosotros despojarnos de lo que es del mundo. Muchas veces despojarnos de nosotros mismos y no queremos, tenemos ese orgullo, pero Dios está diciendo, deja ir todo eso, todos los dioses que has acumulado en tu vida para que tú puedas tener libertad y libertad en mí. Qué impactante. ¿Y qué postura debemos de tomar? Los israelitas tomaron una postura de estar preparados, comieron rápido y sin levadura los panes porque no tenían tiempo de cocerlos como deben de ser y deben de comer y salir rápido. Ahora miren lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 35. Como cristianos, dice esto, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Eso quiere decir claramente que nosotros debemos estar constantemente preparados porque el Señor viene. Somos cristianos. Nuestra Pascua es Cristo Jesús. Y nuestra tierra prometida es ¿qué? El cielo. Esperamos un cielo nuevo y un cielo nuevo y tierra nueva. Dice la palabra de Dios. Entonces, ¿estamos listos para ser libres? ¿Estamos listos para salir de nuestros pecados? Porque muchos de nosotros estamos deteniendo todo lo que es estos dioses que hemos acumulado en nuestras vidas. Ahora, ¿qué podemos sacar o qué podemos mirar y aplicar en nuestra vida del Viejo Testamento a el Nuevo Testamento? Ya lo miramos. Claramente miramos que el pueblo de Israel nos enseña algo muy importante, que ellos entregaron todo, confiaron en el Señor. Y dice que la sangre del Cordero fue puesta en los tendiles, en el marco de la puerta, y pasó el Señor. Y todo aquel que no tenía la sangre del Cordero sobre sus marcos de las puertas, todo primogénito moría. Miramos que hay una diferencia. Nosotros como cristianos, Dios nos ha dado ese privilegio. Miren lo que dice en Efesios capítulo 1, versículos 7 al 8. Capítulo 1, versículos 7 al 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Está diciendo Pablo en Efesios que hemos sido redimidos por su sangre. Esa sangre que Él derramó en la cruz, así como los corderos en el Viejo Testamento, en Éxodos, que pusieron sobre el marco de la puerta, así la sangre del cordero que escurría de su cuerpo y en esa cruz del Calvario. Esa sangre preciosa nos ha limpiado y nos ha llevado para con el Padre. Esa sangre hermosa y preciosa que nos ha librado y limpiado. La ira de Dios pasó y no nos tocó como el pueblo de Israel. Porque déjeme decirle una cosa, todo aquel que no quiere nada con Cristo, con Dios, va a tener que enfrentarse con Dios. Esa es la realidad de todo. Miren lo que dice, ¿cómo recibimos hoy al Señor? ¿Cómo recibimos esa Pascua? En Romanos capítulo 10, versículo 9 al 11 dice esto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca confiesas para la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Déjeme decirle algo bien importante de esta Escritura. Dios nos está llamando. Mi hermano, mi hermana, si usted no ha recibido a Cristo Jesús, la única manera que podemos recibir vida eterna y ser liberados del pecado y ser libres y ir a la tierra prometida que para ahora nosotros es el cielo, es confesando a Cristo Jesús. Pablo dice claramente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Escucharon?
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Quiere decir, Señor, que es dueño de tu vida, no de algunas cosas. Él es el Señor. No es solamente tu amigo, no es solamente un personaje muy importante y que dio buenos consejos, pero es Señor, dueño de todo, soberano. Jesús es Dios. Y Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Claramente está diciendo aquí el Evangelio completo que Cristo Jesús murió por tus pecados, que Él es Dios. Dios bajó y murió por ti. Y murió para que tú tuvieras vida eterna. Y ¿saben qué? Lo hemos dicho, y si usted no miró, el día de Pascua hablamos un poquito de eso. Cuando Jesús resucitó de los muertos, eso quería decir que Dios le agradó el sacrificio que Cristo Jesús hizo. Era válido. Y que por medio de él teníamos vida eterna. Y luego dice, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. ¿Crees en tu corazón que Jesús es el Señor? Lo que pasa, hay una transacción. Tus pecados fueron puestos en la cruz y su justicia fue puesta en ti. Y por medio de esa justicia tú eres salvo. Y cuando tú lo confiesas y crees que es el Señor, Él te salva. Dice en el versículo 11, pues las Escrituras dicen, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Déjeme decirle una cosa. Estuvimos hablando también del sacerdocio. Dios no te va a desilusionar. Dios no te va a dejar. Al contrario, cuando estés en la presencia de Él, va a estar gozándose. Miren lo que dice otra vez Hebreos, y con esto vamos a cerrar. Hebreos capítulo 12, ¿se acuerdan que lo habíamos leído? Pero ahora vamos a leer un versículo para atrás y un versículo para adelante. Dice así, y está hablando de los hebreos, porque los hebreos estaban en la ley y no querían dejar ir la ley, pero querían a Cristo también. Y el autor de Hebreos les dice, necesitan hacer una decisión. Y si hacen la decisión, hay un gran beneficio y un gran, se puede decir, beneficio en cuanto a lo que Dios quiere en tu vida. Miren lo que dice aquí. Sino que os habléis acerca del monte de Sión, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado donde estaba Dios y le dio los mandamientos a Moisés. No es Sión, pero aquí estamos hablando de que había dos montes, el monte donde dio la ley y el monte donde construyeron la casa de David. Pero miren lo que dice aquí, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Está hablando de la presencia de Dios. Dice esto, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación, ¿se acuerdan que hemos leído ese versículo 23? A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Y si los perdí, discúlpenme. Pero estamos viendo la Pascua, estamos viendo que el verdadero Cordero es Cristo Jesús. Y cuando tú vienes a Cristo Jesús, cuando tú confiesas a Cristo Jesús, vienes a ser liberado de todas las mentiras y las confusiones y los dioses del enemigo. Y en el libro de Hebreos le dice a los hebreos, cuando tú vienes a Cristo Jesús, cuando tú aceptas a Cristo Jesús como Señor y Redentor, cuando tú tomas esa decisión que en verdad Cristo Jesús es Dios, te acercas al monte, dice aquí claramente, Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén celestial. Miren, cuando tú vienes a Cristo Jesús, cuando tú vienes al Cordero perfecto, hay cinco privilegios, 6 privilegios. Primero, al cielo. Tienes vida eterna. Hebreos dice aquí claramente, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial. No solamente vamos a entrar a la tierra prometida, que es el cielo,
Pero también dice otra cosa bien importante. Dice en el versículo que sigue, leímos el 22 y sigue diciendo en el 22, dice, a la compañía de muchos millares de ángeles. Venimos a la celebración con los ángeles, porque la palabra de Dios dice que cuando viene un alma al Señor, ¿qué dice? Que